El quinto par craneano tiene una rama sensitiva y una rama motora. La rama sensitiva es la que da la sensibilidad a toda la cara y la rama motora es la que inerva a los músculos de la masticación. La sensibilidad que se explora es la sensibilidad termoalgésica. Se explora de dos maneras: o a través de la exploración de las ramas periféricas, la rama oftálmica, maxilar superior y maxilar inferior, o una exploración a nivel central, donde lo más rostral termina siendo lo más proximal y lo más caudal termina siendo lo más distal en el tronco del encéfalo, la que el núcleo sensitivo del trigémino es muy largo. Siempre se explora de manera asimétrica. Exploramos la sensibilidad térmica protopática diciéndole al paciente que cierre los ojos, que identifique este estímulo como que lo estamos tocando e identifique este otro que es punzante como que lo estamos pinchando. Entonces tocamos 2 o 3 veces y le preguntamos al paciente si lo puede identificar. Él dirá que sí o que no y que el estímulo es tocar, y hacemos lo mismo del lado contralateral, para la rama maxilar superior, para la rama maxilar inferior, siempre de un lado y del otro. Si exploramos el tronco del encéfalo, lo hacemos en catáfilas de cebolla o en escarapela, yendo de alrededor de los labios, que es lo más superior, y así alejándonos de la boca en sentido concéntrico hasta llegar hasta el cuero cabelludo, que es lo más caudal en el tronco del encéfalo. La motilidad comprende una motilidad estática y dinámica, que es la motilidad estática es el tono y el trofismo muscular. Se investiga por inspección de los músculos masticatorios, sobre todo el maceterino. Es bastante común observar un tono aumentado en los músculos maceterinos en los casos de bruxismo. Y la motilidad dinámica o activa comprende la fuerza muscular o motilidad voluntaria y la motilidad involuntaria o motilidad refleja. La fuerza muscular se explora diciéndole al paciente que abra la boca y nosotros nos oponemos al movimiento, o que la cierre y nos oponemos a ese movimiento, y que haga movimientos de deducción con la mandíbula hacia un lado y otro. Nosotros realizamos movimientos de oposición para poder valorar la fuerza de los músculos masticatorios. Los reflejos, el trigémino, al ser el nervio que le da la sensibilidad a la cara, es la aferencia de todos los reflejos que se pueden explorar en la cara. Los reflejos se dividen en superficiales y profundos. Los reflejos profundos son los reflejos donde el estímulo se encuentra de manera profunda, valga la redundancia, y se exploran con el martillo de reflejo. Y los reflejos superficiales se exploran tocando. Los reflejos superficiales tenemos el reflejo corneano, que tiene una vía corneano corneopalpebral, que tiene una vía trigémino facial. Se le dice al paciente que abra el ojo lo más grande que pueda y se estimula con una torunda de algodón. La córnea también se puede estimular la conjuntiva, en ese caso el reflejo es conjuntivo palpebral y tiene el mismo significado, y la respuesta es el cierre del globo ocular a través del orbicular de los párpados, con participación de los párpados superior e inferior. Este es el reflejo muy importante en el paciente en coma, ya que su indemnidad indica que el tronco encefálico está sano. Los reflejos profundos comprenden el reflejo nasopalpebral y el reflejo superciliar. Para el nasopalpebral se estimula en la línea media sin que el paciente vea el martillo de reflejos, y la respuesta es el cierre bilateral del orbicular de los párpados. El superciliar es lo mismo, pero percutiendo sobre la ceja de ambos arcos superciliares,
y la respuesta también es el cierre orbicular de los párpados. Por último, el reflejo profundo que se explora es el reflejo maceterino, en donde la vía es trigémino-trigeminal, ya que la información y la respuesta está dada por el nervio trigémino, y este es uno de los reflejos más importantes de la neurología, ya que en caso de la presencia de un déficit motor, paresia o parálisis, la presencia de un reflejo maceterino con características cloniformes está indicando que la lesión siempre va a estar por encima del agujero occipital. Se le pide al paciente que cierre los ojos, que abra la boca, que deje flojas las mandíbulas, se coloca el dedo del observador y se percute sobre el dedo del profesional, observándose la respuesta de contracción de los músculos, intentando el cierre de la boca. El séptimo par es el nervio facial, es un nervio que tiene fibras motoras, pero también tiene fibras parasimpáticas, fibras sensoriales que le dan el gusto por delante de la B lingual y fibras sensitivas. En la práctica nosotros exploramos las fibras motoras que dan la motilidad a la cara. El examen semiológico empieza con la inspección, viendo si existe algún tipo de asimetría facial, lo que permite la exploración de la motilidad estática. Para la exploración de la motilidad dinámica, la fuerza muscular, se le solicita al paciente que haga los movimientos necesarios para poner en marcha el movimiento de todos los músculos de la cara. Por ejemplo, que abra la boca, que ponga los labios en posición como para besar, que cierre los ojos, que arrugue la frente, es decir, cualquier tipo de movimiento que permita poner en evidencia alguna dificultad en la movilización de los músculos de la cara. Lo más importante en la semiología del nervio facial es saber distinguir perfectamente una lesión facial central de una lesión facial periférica. La lesión facial central es lesión de la primera neurona y la lesión facial periférica es lesión de la segunda neurona. Cuando existe una lesión de la primera neurona, la lesión facial central habitualmente acompaña a un trastorno motor parético o paralítico de ese lado y se configura lo que se llama una hemiplegia facio-braquio-crural, y como la mayoría de los nervios cranianos reciben fibras de ambos hemisferios, en este caso el facial solamente recibe fibras de ambos hemisferios en su porción superior, la que inerva la frente. La mitad superior de la cara no se va a ver comprometida, el paciente va a poder arrugar la frente, en cambio la lesión inferior se va a poner de manifiesto por el borramiento del surco nasogeniano y la desviación de la comisura labial. La parálisis facial periférica es una parálisis de la segunda neurona, compromete tanto la mitad superior como la mitad inferior de la cara, el paciente no va a poder arrugar la frente, la comisura labial va a estar desviada y suele ser una parálisis aislada cuando compromete el facial por delante de la oreja. Si la lesión está en el tronco, puede comprometer la vía piramidal y dar una lesión o síndrome alterno. Esta lesión se identifica claramente si existe alguna duda entre central y periférica, diciéndole al paciente que cierre los ojos. El paciente con una lesión de la primera neurona va a poder cerrar los ojos con alguna pequeña dificultad del lado lesionado, ya que la mitad superior de la cara mantiene su motilidad por las fibras contralaterales. En cambio, el paciente que tiene una parálisis facial periférica no solo no va a poder cerrar los ojos, sino que al lado comprometido el ojo persiste abierto y el globo ocular se trata de ocultar por detrás del párpado superior, poniendo de manifiesto con claridad que estamos frente a la presencia de una parálisis facial periférica. El octavo par o nervio auditivo tiene dos ramas, una rama coclear y una rama vestibular.
La rama vestibular es la rama que se ocupa del equilibrio y su semiología comienza con la anamnesis, donde se trata de detectar el síntoma característico de los trastornos vestibulares, que es el vértigo. Sigue con la inspección, mirando los ojos del paciente, tratando de ver la presencia de nixtasmus, y por último se explora si existe alguna alteración vestibular con la prueba de los índices. Se le indica al paciente que con sus índices toque los índices del observador, baje, vuelva a tocarlos, baje y vuelva a tocarlos, que lo haga permanentemente, de manera continua. A continuación se le dice que lo siga haciendo con los ojos cerrados, Si el paciente tiene alguna alteración vestibular, al perder la visión que le permite controlar el movimiento de los dedos, estos se van a desviar hacia la izquierda o hacia la derecha, de acuerdo a la alteración vestibular de qué lado se trate. Muy bien, la exploración de la rama coclear se inicia tratando de identificar si el paciente tiene algún trastorno de la audición, es decir, si presenta hipoacusia, que él lo puede referir espontáneamente o nosotros detectarlo al hablar de manera cuchicheada o en voz baja a ambos lados de su cabeza. En caso de que identifiquemos una hipoacusia, nosotros en primer término realizamos una otoscopia para tratar de identificar si está presente una de las causas más frecuentes de hipoacusia, que es el tapón de cera. Descartado esto, se realizan las pruebas con los diapasones que permiten identificar si se trata de una hipoacusia de conducción o una hipoacusia de percepción. El test de Weber consiste en hacer vibrar el diapasón sobre el vértex y que el paciente identifique de qué lado percibe mejor la vibración. La prueba de Ring consiste en colocar el diapasón sobre la apófisis mastoidea y cuando el paciente deja de percibir la vibración, se pasa al oído para ver si percibe el sonido o si no lo percibe. Y por último, la prueba de Swabatch. El diapasón se coloca vibrando sobre la apófisis mastoide y se trata de cronometrar cuánto tiempo lo escucha el paciente, si este tiempo está acortado o si este tiempo está alargado. De acuerdo al resultado de estas tres pruebas, nosotros podemos llegar a identificar si se trata de un trastorno de conducción o un trastorno de percepción en el caso de la hipoacusia. El noveno par y el 10º par, nervio glosofaríngeo y neumogástrico, se exploran en conjunto. Son nervios que llevan fibras motoras y también llevan fibras parasimpáticas. Se encargan en su conjunto de la inervación del istmo de las fauces, y el nervio neumogástrico a través de su rama recurrente de la inervación de las cuerdas vocales. Se exploran a través de la exploración de la voz, diciéndole al paciente que diga "ah" y hable directamente, tratando de identificar si existe una voz bitonal. En caso de darse esta situación, el paso siguiente es realizar una laringoscopia indirecta. Los músculos del istmo de las fauces, la motilidad voluntaria se explora diciéndole al paciente que abra la boca y diga "ah", tratando de verificar cómo se eleva el velo del paladar, si se eleva de manera simétrica o asimétrica. El examen se complementa con la exploración de los reflejos palatino y faringio, que la respuesta está dada en conjunto tanto por el glosofaringio como por el neumogástrico. El reflejo faringio consiste en el paciente abre la boca y con un bajalenguas se estimula la parte posterior de la faringe, y la respuesta es la que se ha verificado en este momento, que el paciente presenta un reflejo nauseoso. Y el reflejo palatino es tocar de manera unilateral el velo del paladar y
comprobar cómo el mismo se eleva al generar su contracción por el estímulo aplicado. El 11 par craneano es el nervio espinal, es un nervio exclusivamente motor que inerva al trapecio y al esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo es el responsable de la flexión y de la rotación de la cabeza. La motilidad se explora a través de la inspección, explorando el tono y el trofismo muscular y viendo si existe alguna asimetría en el cuello, y la motilidad dinámica diciéndole que haga fuerza para flexionar la cabeza oponiéndose a este movimiento, o que haga fuerza contra la mano para tratar de lateralizar la cabeza oponiéndose a este movimiento. El trapecio se explora diciéndole al paciente que eleve los hombros y oponiéndose con ambas manos a este movimiento que permite explorar la fuerza muscular en el trapecio y diferenciar una lesión de un lado con respecto a la indemnidad del otro. El 12 par es el nervio hipogloso mayor y es el nervio que le da la motilidad a la lengua. El examen de la lengua consiste básicamente en decirle al paciente que abra la boca y saque la lengua. La inspección es muy importante porque la inspección permite diferenciar una lesión de primera a segunda neurona. Este es un dato relevante porque la lesión de la segunda neurona está hablando de una lesión en el tronco a nivel del bulbo, con la gravedad que eso significa, y se va a poner de manifiesto porque existe hemiatrofia lingual. Y al mismo tiempo, si prestamos atención, se puede ver sobre la superficie de la lengua la presencia de fasciculaciones que son como unas reptaciones que van por encima de la superficie, lo que también identifica a la segunda neurona motora. El tono y el trofismo muscular se exploran con la palpación, colocándose el observador un guante, y por último la motilidad voluntaria, diciéndole al paciente que con la boca cerrada haga fuerza sobre los dedos del observador de un lado y de otro, tratando de evaluar la fuerza que hace la lengua. Con la boca abierta se observa claramente si la lengua sale en la línea media o se desvía hacia la derecha o se desvía hacia la izquierda, lo que permite hacer el diagnóstico topográfico de lesión según la lesión sea de segunda neurona o de primera neurona motora.